Hola, buenas tardes alumnos. Bueno, hoy lo que vamos a ver son funciones en Excel. Para ver funciones en Excel, vamos a comenzar primero con una introducción a las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas que tenemos de definir las funciones? Luego vamos a proseguir con las partes de las funciones, donde vamos a ver los diferentes tipos de cómo está compuesta la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir una función? Una función, de alguna manera, la podemos definir como ya fórmulas predefinidas que realizan ciertos cálculos, ¿sí? Utilizando los valores que las funciones van a tomar de un orden en particular. También podríamos decir que son procedimientos que ya están incorporados en las hojas de cálculo. ¿Qué significa esto? Que son procedimientos que ya existen en la hoja de cálculo, o sea que ya existen en Excel. Con lo cual, una de las ventajas principales al ya existir es que de alguna manera nos ahorran cierto tiempo. No es lo mismo nosotros tener que insertar o hacer los cálculos manualmente, a diferencia de ya tener una función que de alguna manera hace el cálculo por nosotros. Supongamos que tenemos una suma de dos números, hacer el cálculo manualmente o mentalmente y luego poner el resultado es una opción. Y usar la fórmula sería otra opción. Pero ¿qué pasa si tenemos 10 números, 15, 100 números? Obviamente, hacerlo de manera manual nos llevaría mucho tiempo. Justamente, una de las ventajas principales que tenemos con las funciones es que nos ahorran tiempo. Una de las características que tienen las funciones en Excel es que justamente no se puede cambiar el comportamiento de una función. ¿Qué significa esto? Que las funciones ya están predefinidas en Excel, ¿sí? Por ejemplo, la función suma siempre va a sumar, ¿sí? No podemos hacer que la función suma genere o haga o realice otra operación. Entonces, podemos concluir que son fórmulas predefinidas que realizan cálculos o procedimientos que ya están incorporadas en las hojas de cálculo. Bien, ahora, ¿cuáles son las partes de la función? En sí, una función está dividida prácticamente en tres partes. La primera parte, de alguna manera, es el signo igual. ¿Qué es lo que queremos decir con el signo igual? Cuando nosotros insertamos el signo igual en Excel, lo que estamos diciendo es que lo que va a venir a continuación es una función. La segunda parte sería el nombre de la función, ¿sí? Justamente sería lo que va a definir qué es lo que va a realizar la función. Excel interpreta el nombre como ya un valor que de alguna manera va a realizar cierta operación. Y como tercera parte de la función serían los argumentos, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos que va a utilizar la función para realizar los cálculos? Ahora, cuando hablamos de argumentos, los mismos deben ir entre paréntesis. Los argumentos pueden ser valores individuales, ¿sí? Referencias de celdas, que ya pueden estar separados ya sea por puntos o por comas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos definir un rango de celdas. La manera de separarlos es, por ejemplo, es entre dos puntos. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos la función promedio y queremos hacer el promedio desde la celda E19 a la celda E23, entonces lo que ponemos sería E19 2.E23. De la misma manera, en lugar de dos puntos podemos usar la coma o punto y coma en el caso de que la versión en Excel sea en inglés. En ese caso, por ejemplo, para hacer la misma función promedio, la tenemos aquí abajo. Y, por ejemplo, en lugar de poner E19 2.E23, pondríamos uno a uno la celda. E19, E20, E21, E22, E23, separados por coma. También podríamos mezclar una combinación de las mismas. Por ejemplo, si queremos usar la función contar, ¿sí? Que nos va a contar todas las celdas que tienen números, podríamos poner, por ejemplo, la función contar que va de la celda C6 a la celda C14, el rango de celda, luego a eso también que cuente la celda C19 a la C23, más la celda C28. Como ven aquí tenemos dos rangos de celdas y una celda. Asimismo también podríamos definir en lugar de celdas valores individuales. Bien, veamos ahora entonces en este ejemplo cómo usar justamente las funciones. Supongamos que tenemos un listado de ciudades donde tenemos la cantidad de milímetros que llovieron en los diferentes cuatrimestres. Primer cuatrimestre, segundo, tercero y cuarto. Y queremos calcular el total por cuatrimestre para las 5 ciudades, ¿sí? Como así también queremos calcular el promedio por cada una de las ciudades en el año.
Bien, como dijimos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer si queremos insertar una función es el signo igual, ¿sí? Lo que estamos diciendo a Excel es que de alguna manera vamos a insertar una función. Luego viene el nombre de la función. Yo, como tengo Excel en inglés, lo voy a poner en inglés. Pero si tienen Excel en español, iría el nombre directamente en español. A continuación vienen los parámetros, que para ingresar los parámetros, lo primero que deberíamos escribir sería el paréntesis. Ahora tenemos varias opciones, en las cuales vamos a ir verificando una a una. Una alternativa es directamente seleccionar con el mouse el rango, ¿sí?, que queremos aplicar la función, o sea, en este caso la función suma. Como ven, automáticamente me genera el rango de celda B2, 2.B6. Cerramos los paréntesis y automáticamente me genera la suma. Otra alternativa, usando la función sum, porque recuerden que queremos usar el total, es, supongamos, queremos sumar la C35, pero vamos a poner celdas, como dijimos hoy. Entonces, punto y coma, porque mi versión de Excel está en inglés, realmente les aclaro, pero si está en español deberían poner coma. Y aquí podríamos poner C3, punto y coma, y vamos a, por ejemplo, a definir las celdas, C4 a la C6. Automáticamente cerramos y ahí tenemos. En este caso tenemos una combinación de celdas C2, coma, punto y coma C3 más un rango, ¿sí? Finalmente, otra de las opciones que tenemos para el caso de la suma es la función autosuma o autosum, que lo que nos hace es sumar la combinación de datos en un rango de celda que estén uno al lado del otro, o sea que no haya ningún intervalo. Por ejemplo, si nos ponemos en la D7 y queremos sumar automáticamente esto, poniendo la función o haciendo clic en autosum, automáticamente van a ver ya que está el rango de las celdas que quiero trabajar seleccionado. Le doy enter y automáticamente tengo la suma, ¿sí? Lo mismo deberían hacer con el cuarto trimestre. Podríamos calcular con cualquiera de estas opciones. La más rápida es sum y tenemos automáticamente. Bien, ahora pasemos a la función promedio. La función promedio, como siempre, comenzamos con el signo igual. La función, nuevamente, yo lo tengo en inglés, aclaro. En español sería simplemente la palabra promedio. Ahora queremos definir las celdas o los milímetros que llovió para la ciudad de La Prida. Como dijimos anteriormente, podemos seleccionar directamente y le damos, cerramos paréntesis y damos enter y automáticamente. Supongamos que aquí nuevamente seleccionamos la otra ciudad. ¿Qué pasa si yo sin querer elijo la palabra La Madrid o elijo una celda que no tiene número? En este caso lo que va a hacer es, de alguna manera, ignorarla, ¿sí? Y obtenemos automáticamente el resultado, ¿sí? Bien, lo mismo hacemos ahora con la siguiente celda, Average. Podemos escribir 4 y marca, coma, 4, coma, 4 y coma, finalmente queremos sacarlo para Olavarría y Azul, ¿sí?, que son las dos ciudades restantes. Y lo que podemos hacer es, posicionándonos en la esquina inferior derecha de la celda, llevamos hacia abajo y lo que vamos a hacer es repetir la fórmula, ¿sí? Entonces ya tenemos definido las diferentes fórmulas. Como ven, si quieren ver las fórmulas, simplemente pasan por arriba y van a tener la fórmula. Bueno, chicos, espero que las clases les haya servido, así que nos vemos la clase que viene y para que vayan repasando funciones.